Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. 80 casos diarios de violencia intrafamiliar atendió solamente el Ministerio Público entre enero y octubre del año pasado. Solamente siempre el Ministerio Público recepcionó y también investigó más de 25.000 casos de violencia intrafamiliar. Obviamente estamos ante una pandemia de violencia que en vez de decrecer aumenta año a año a pesar de los esfuerzos. Pero también puntualmente porque hay errores en el procedimiento, hay fórmulas que se están aplicando que realmente en los papeles podrían servir, pero en la práctica no sirven. Pero también se dejan de lado elementos básicos en el abordaje de todo evento de orden delictual o criminal. Y eso tenemos que indicar lo siguiente, lo que pasó en Villa Elisa, en donde un hombre que había sido acusado de haber intentado abusar sexualmente de su hijastra, cuando le llegó la orden de desalojo de la casa, de exclusión del hogar, emprendió a escopetazos contra los agentes policiales, matando a uno, hiriendo gravemente a otro, pero también matando a quien era su concuñada, quien acusaba de haber hecho la denuncia. Esto nos revela muchísimas aristas, porque también no dudaron en salir aquellas voces a hablar de la pena capital, a hablar de cárcel a los procesados por violencia intrafamiliar, a hablar de nuevamente volver a la prisión preventiva, a hablar de los famosos grilletes electrónicos o las ya famosas e inútiles órdenes de alejamiento. Y todos estos ítems, todos estos abordajes, todas estas, incluso podríamos decir, buenas intenciones en el abordaje de este hecho delictual, de estos hechos de orden criminal que asolan nuestras familias, han dejado de lado un elemento concreto. ¿Cómo es posible pensar siquiera que la violencia se va a acabar cuando el violento no es tratado ni psicológica ni psiquiátricamente? Venimos insistiendo una y otra vez que en la política criminal de abordaje a este hecho, que es el hecho de la violencia en general y de la violencia intrafamiliar en particular, está faltando una pata. La mesa está chueca, absolutamente chueca, y se sigue cayendo por eso justamente. Y por eso tenemos que decir que vamos a seguir lamentando hechos de personas, de víctimas directas y colaterales, fatales muchas de ellas, de la violencia intrafamiliar. Y va a seguir aumentando la cantidad de niños y niñas que se queden huérfanas y huérfanos. La pura verdad, el relato de lo que va a seguir pasando. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Obviamente la violencia intrafamiliar podríamos decir que es un fenómeno delictual, criminal, que tiene un contexto de absoluta violencia, obviamente, pero que también tiene efectos devastadores en la sociedad, hasta incluso en la economía de nuestro país. Año a año crecen las cifras. Pero ¿qué realmente pasa? ¿Qué tipo de ejemplos hay que nos revelen con toda la fuerza posible lo que está pasando? Y lo que pasó en Villa Elisa este lunes es un ejemplo concreto, palpable y terrible de lo que está pasando en miles de casas de nuestro país. Mamá. El hombre se molestó por una denuncia que le realizaron. Atacó a 2 policías y posteriormente mató a su cuñada porque sospechó que la mujer fue la responsable de la denuncia. El hecho aconteció en el barrio Bocayatú de la ciudad de Villa Elisa, en las calles Aniceto Torales, casi Paso Medina. Y tiene como protagonista principal a Hugo Antonio Montebruno Venegas, de 54 años, quien en horario de la mañana habría intentado abusar sexualmente de la hija adolescente de su pareja, a quien también habría amenazado de muerte, introduciendo en su boca el tubo cañón de una escopeta. Esta situación fue denunciada ante las funcionarias de Ciudad Mujer de Villa Elisa, quienes se realizaron los trámites ante el juzgado, logrando rápidamente una orden de exclusión de hogar en contra del hombre. Fue así que policías de las comisarías de San Antonio y Villa Elisa intentaron notificar sin éxito a este hombre, quien reaccionó de la manera más violenta.
recibía balazos a los policías, hiriendo a uno y matando al otro, para luego pasar hasta la vivienda de su cuñada, Flora Elizabeth Rolón Ferreira, de 40 años, a quien también asesinó a balazos. El autor incendió la casa donde vivía y luego se escuchó un disparo. Su cuerpo fue hallado calcinado en el sector del sanitario. Y según que nosotros escuchamos, es verdad que la señora tiene una hija de 14 años. A eso es lo que le quería escuchar así, que le puso el arma en la boca a la mañana. Pero eso yo no sé, pero así dijeron, ¿entendés? Y la chica se fue a pedir socorro a una señora de la iglesia, porque ella es de la iglesia. Entonces se fue a pedir ahí socorro. La cuñica de la iglesia pegó y le trajo a su mamá. La señora está sentada en allá, la mamá. La patrullera. La patrullera. Caray, lo abrirla aunque. Lo abrirla aunque, caray. Agitados, ya por ese que hay, como la boca, pues ese señor tiene los armas, pues. Él tiene los armas. Yo iba a salir en mi vehículo hasta que después ya empezaron a entrar los policías a forzar la puerta. Y ahí entramos todos corriendo, ¿verdad? Y después ya escuchamos ya los tiros. Y como 6 disparos por ahí hubo. Después salimos otra vez afuera a mirar y ya vinieron más refuerzos. ¿Era una persona conflictiva? ¿Este hombre ya había protagonizado? La verdad que no, nunca. O sea, que este señor era amigo de mi mamá, venía a mi casa y impresionante, nunca. Era una persona muy tranquila. El hombre aparentemente era muy violento y vivía en la casa familiar de su pareja, quedándose solo con la hija menor de la mujer mientras ella salía a trabajar. El agente policial muerto fue identificado como líder Jesús Fabián Ramírez Vera, un suboficial recién egresado, quien se encontraba cumpliendo tareas en la comisaría 13 de Villaliza. Este recibió un balazo en la cabeza que provocó su deceso y resultó herido en el cuello de refilón su compañero el suboficial Jorge Torales. Llegar no fue, digamos, una reacción ya inmediata porque ellos intentaron entregar esa notificación que era, digamos, una exclusión y de carácter urgente. Intentaron hacer entrega de eso. De hecho que al no recibir una respuesta positiva, porque reitero, era de carácter urgente entregar eso y la exclusión de esta persona, entonces ellos insistieron frente al domicilio. Pero una vez de que la esposa facilitó el ingreso del personal, abriendo el portón y abriendo un poco ya la puerta, ¿verdad?, para la entrega, para la notificación efectiva, es el momento, reitero, en que el personal policial recibe, junto también con la señora, el derrame de combustible. Y a renglón seguido también realiza los disparos de arma de fuego, en este caso escopeta, y que hiere gravemente a uno de nuestros personales y otro que, gracias a Dios, salió con una herida leve, ¿verdad? Y ahora vamos a identificarle bien, ella estaba, familiares todavía no están llegando, presumimos que es la cuñada del supuesto autor. Todavía no pudimos ingresar a la otra casa donde está el otro cuerpo. ¿Antecedentes de violencia ya existen contra este? Me dijo la señora que no. Denuncias no tenemos. La fiscalía no recibimos ningún tipo de denuncia de ningún de hecho de estas personas. Hasta donde se supo, la pareja nunca presentó una denuncia anterior por otro caso de violencia en contra del hombre. El hecho que aconteció en Villaliza constituye un segundo caso de feminicidio en el día, teniendo en cuenta que en la misma fecha, en la ciudad de Andaries, un hombre de 24 años asesinó de varias puñaladas a su concubina. Es gravísimo lo que revela este informe de prensa, gracias a los queridos compañeros por el mismo. Es terrible, eso es particularmente sobre este caso. Pero vamos a nuestros invitados. Estamos conectados vía Zoom, por un lado, con la abogada, especialista en derechos humanos y feminista también, especialista en derechos de la mujer, la querida doctora Mirta Michi Moragas. ¿Cómo estás, querida amiga? Bienvenida nuevamente a Causa Justa. ¿Cómo andamos? Muchas gracias, un saludo para vos, Héctor, también a toda tu audiencia. También está el querido psicólogo y ahora también abogado, Ismael Gaona, con quien tantos años, y con Michi también, pero a lo largo de estos 14 años, casi 15, tantas veces con ambos, hemos hablado de los errores en el abordaje como política criminal del evento con sus propias particularidades, que es o el fenómeno con sus propias particularidades, que es la violencia intrafamiliar. ¿Cómo estás, Ismael? Bienvenido nuevamente a Causa Justa. ¿Cómo andamos? Sí, mis respetos de siempre, mi estimado Héctor, y también a toda la audiencia. Comienzo, Ismael, si me permitís, con la querida colega, la doctora Michi Moragas. Doctora,
Más allá de este hecho particular en Villa Elisa, que tiene muchas aristas, porque no se inicia propiamente como un hecho de violencia intrafamiliar, sino como un intento de violación a una niña de 14 años por parte del individuo, pero que fue abordado este hecho como una cuestión de violencia intrafamiliar cuando había información fehaciente de que el hombre estaba armado con una escopeta. Más allá de todo esto, con respecto a la pata que falta en la política criminal, que es puramente reactiva, nuevamente estamos viendo ese fenómeno, es puramente reactiva ante este evento y no cambia esa dinámica. Hablamos de grilletes, hablamos de prisión preventiva para todos los imputados, hablamos de orden de restricción, hablamos de orden de alejamiento, hablamos de exclusión del hogar, pero ninguna de esas medidas en el tratamiento psiquiátrico y psicológico del individuo violento no sirven realmente. Sí, porque realmente esa es una medida, por un lado, de ir a la raíz del problema y al mismo tiempo es incluso una medida de prevención de la reincidencia, digamos, porque una persona que ejerce violencia con una pareja probablemente o muchas veces no es la única pareja con la que ejerce violencia. Y eso hemos visto como en repetidos casos o digamos con estudios como más sistemáticos de este tipo de cosas, siempre se ve que normalmente no hay una sola víctima, hay más de una víctima. Entonces, ahí hay una cuestión de abordaje integral que está faltando y sobre todo, de alguna manera, es una forma de prevención que yo creo que la prevención, de hecho, es la gran deuda con relación a los casos de violencia. ¿Cómo prevenimos que ocurran? Es para mí la gran pregunta. O cómo disminuimos la posibilidad, ¿verdad, doctor Ismael Gaona? ¿Cómo disminuimos la posibilidad que el hecho vuelva a ocurrir o que el violento vuelva a violentar? ¿Cuántas veces? Siempre yo te presento, Ismael, por más que ahora sos también abogado, te presento como el titular de tal vez el único consultorio en el país de psicología que trata exclusivamente a personas violentas. En todo el país, tu estudio, tu consultorio es el único. Sí, así mismo es, Héctor, y en otras ocasiones anteriores también de hecho hablábamos de que el Estado no asume su compromiso para con la ciudadanía y sobre todo para con las mujeres en definir o implementar una política pública que sea más tendiendo al tratamiento del varón agresor. Lo que acaba de ocurrir con este lamentable hecho es otra muestra más de cómo las instituciones del Estado no están cumpliendo a cabalidad sus funciones, por un lado. Por otro lado, también revela la necesidad de mayor información en materia de prevención primaria en cuanto a lo que implica las conductas que podrían desembocar en algo grave. Siempre insisto en que cuando los episodios de violencia, desde lo más leve a los hechos más fuertes, van sucediendo de acuerdo a dos criterios que siempre debemos tener en cuenta: la frecuencia de los hechos y la intensidad de los hechos. Si en una convivencia dentro de una familia o una pareja, la mujer sobre todo está notando de que la frecuencia en que se producen los episodios de violencia con el varón agresor en este caso va aumentando, entonces definitivamente debe llamar la atención porque indefectiblemente puede desembocar en algo mucho más grave. Y si a eso le sumamos que también haya un aumento en cuanto a la intensidad, es decir, si primeramente son solamente palabras ofensivas y luego esas ofensas son más crudas o inclusive ya involucra contacto físico, con más razón se debe pensar de que puede haber un desenlace muy lamentable después de todo eso. ¿Seguimos fallando en la política criminal, Ismael? ¿Seguimos fallando? Categóricamente sí. Por un lado, en cuanto a la responsabilidad del Estado. Por otro lado, también implica mayor conciencia de la ciudadanía en de verdad darle importancia cuando existen hechos, por más leves que sean, de violencia. Se debe buscar la ayuda necesaria inmediatamente o denunciarlo según el caso, ¿verdad? Entonces no toda la responsabilidad tampoco está en los organismos del Estado.
está en la conciencia ciudadana también, que debe precautelar o por lo menos actuar de manera preventiva o a la mayor velocidad posible en cuanto al tiempo, para evitar que ocurran hechos lamentables. A ver, doctora Moragas, ¿seguirán dándose casos de este tipo? Insisto en esto, o sea, se pretende disminuir la violencia con papelitos, la orden de restricción, la orden de prisión preventiva, la orden de exclusión del hogar, la orden cuando haya de colocación de grilletes. Se sigue pretendiendo apagar un incendio con un balde de queroseno, un balde de nafta. Sí, totalmente, porque el problema principal es que no se quiere atacar las causas, digamos, porque siempre que se pregunta cómo se ataca esta causa, hay mucho que tiene que ver con el cambio cultural, con la reeducación, que es un poco también lo que el licenciado y el colega plantea también, que creo que es súper importante. Entonces, sí, y cuando se plantea ese tipo de cosas, se dicen, no, es muy a largo plazo, o no, esto lleva presupuesto. Siempre hay una excusa, digamos, para no empezar nunca. Pero realmente esto va a cambiar, por un lado, con políticas de prevención que tienen que ver con el cambio cultural, porque, digamos, hay una cultura de violencia y de machismo que justifica y que sostiene de alguna manera este tipo de actos, y al mismo tiempo también un abordaje integral de los casos. O sea, no se trata solo de lo que el Poder Judicial puede hacer, se trata también de cómo se le ofrecen apoyos, digamos, más integrales a las víctimas, cómo se les apoya para retomar su proyecto de vida. Recordemos que la materialidad, las cuestiones prácticas que las mujeres tienen que resolver para salir de una situación de violencia también son complejas y que no siempre son tan fáciles de resolver. O sea, muchas mujeres no salen de una situación de violencia, entre otras cosas, porque no tienen a dónde ir, porque no tienen la autonomía económica, porque no tienen las condiciones. Entonces, ahí hay también un rol que el Estado debería poder jugar, y que sobre todo en los primeros momentos, y que hoy no se está haciendo. O sea, se descansa absolutamente todo en una orden judicial sin mirar el contexto más amplio y sin dar otro tipo de apoyos hoy en día. Doctora Mirta Michi Moragas, gracias por este abordaje y espero que alguna vez nos escuchen, doctora Moragas. Ojalá que nos escuchen, al menos aquí en Causa Justa vamos a seguir diciendo que están equivocando el paso. Se siguen equivocando en el paso. Un abrazo grande, señora. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor Ismael Gaona, psicólogo y abogado. Muchas gracias por este contacto, señor. Con el aprecio de siempre, Héctor. Sigamos hablando de este tema, doctor Ismael Gaona. La violencia es una enfermedad. La violencia no es algo normal. La violencia es la anormalidad. Como toda normalidad debe ser abordada de ese punto de vista. La violencia no es normal. Absolutamente no. Absolutamente no. A la vuelta del corte, sigamos analizando el proceso de cambio en la Corte Suprema de Justicia con la jubilación de Antonio Fretes, quien lo reemplaza. Pero formalmente también el debate es el escenario en el cual va a ser reemplazado el ministro de la Corte, Antonio Fretes. A la vuelta del corte. Volvemos a este análisis con relación a cómo va avanzando el proceso de selección del concurso para quién va a reemplazar a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles ya se cierra el plazo de postulación de las candidaturas de los doctores y doctoras en Derecho. Poco más de 20 doctoras y doctores en Derecho, algunos ejercientes de la carrera o del trabajo de pasillo, otros magistrados ya se han presentado. Nos acompañan el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, y el doctor Juan Buenojara, ex miembro del Consejo de la Magistratura. A ambos el agradecimiento por estar con nosotros. Bienvenidos, Manuel, doctor, gracias realmente. ¿Cómo comenzamos este análisis? ¿Cómo ven ustedes cómo se está dando los tiempos en esta historia? Doctor, creo que te corresponde arrancar. Bueno, antes que nada, Héctor,
un placer de volver a estar tantas veces en tu programa y mis felicitaciones por tu cumpleaños. Creo que ya llegamos a los 60 ya, ¿eh? No, bueno, me faltan 40 años para los 60. Atendeme una cosa. Yo tuve, no sé si la suerte o no, de intervenir en el Consejo de la Magistratura en un cambio de un ministro. Trabajé con el tío de acá, con Enrique Riera. Él era el presidente, yo el vice. Hicimos un lindo trabajo, porque en primer lugar, elegir un candidato a ministro de la Corte no es un cargo cualquiera. En primer lugar, nos vimos obligados a modificar y ajustar varios puntos del reglamento de concurso para el cargo. Y dio resultado. De esa elección salió Miriam Peña, que era una antigua magistrada y creo que hizo bien su trabajo en el tiempo que estuvo. Evidentemente, acá tenemos una situación muy importante. La capacidad que creo que ningún miembro del Consejo de la Magistratura tiene la posibilidad de tomar un examen a un candidato, como yo dije en aquella oportunidad. Y me acuerdo, incluso puso un ejemplo claro. Le dije, si viene el doctor Calonga o el doctor Casco Pagano, ¿nosotros podemos tomar el examen? No. Pero sí está una cuestión muy importante, que es la honestidad. Eso sí, es una condición que requiere para ese cargo y podemos tomar todas las medidas necesarias. E hicimos incluso un concurso por primera vez, las audiencias públicas. Una institución de los Estados Unidos se ofreció a apoyarnos, incluso hasta económicamente, porque no teníamos los suficientes medios. Y presentamos las audiencias públicas, dimos la oportunidad a todos los interesados a presentar la denuncia que sea contra cualquiera de los candidatos. Esta denuncia en su momento, le dijimos a los participantes, ustedes si quieren contestar ahora pueden hacerlo o tienen 3 días para preparar y contestar. Y participaron mucha gente, hubo muchas denuncias. ¿La clave vos crees que sigue siendo la participación ciudadana en el control del edicto, en el control del concurso? Fundamental. Yo veo, por ejemplo, algunos candidatos que tuvieron procesos muy graves en el Consejo de la Magistratura, estuvieron ligados a cuestiones muy serias de sobornos incluso. Y como acá muchas veces la gente lleva y con el tiempo se olvida y consigue un sobreseimiento que algo nosotros hicimos eso sobre el sobreseimiento, porque tú sabes que hay 3 causas de sobreseimiento. El sobreseimiento libre, cuando se estudia la causa y no se encontró culpabilidad alguna y se le absuelve a la persona. Están los que son absueltos por prescripción, están los que son absueltos porque no encontraron suficientes pruebas para comprobar su honestidad. Entonces, en esos casos establecimos, solamente las personas que obtuvieron sobreseimiento libre, porque se estudió su causa y no se encontró nada, pueden concursar. Los otros que fueron sobreseídos de las 2 formas anteriores que dije, automáticamente les sacábamos la lista. Participaron más de 90 esa vez. Sí, más de 90. Para Miriam Peña fueron más de 90, para que ella sea ministra. Más de 90 participaron. Realmente. Mucho. A ver, quiero volver con el doctor Riera, quiero ir al doctor Riera. ¿Cómo estás viendo, doctor Riera, desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista del Colegio de Abogados del Paraguay? Mira, a nosotros nos interesa señalar y precisar un tema que es, en la opinión del colegio, relevante, Héctor. Nosotros no le estamos supliendo a un ministro puntual que se llame Antonio Afretes, ni estamos eligiendo un ministro para la Sala Constitucional. O sea, tiene que quedar claro que el Consejo de la Magistratura va a elegir un ministro para la Corte Suprema de Justicia.
y por ende la idoneidad no se mide para una sala puntual o para suplir una persona puntual. Ok. Es la Corte a su interior como cuerpo colegiado la que cada año en el mes de febrero, según su carta orgánica, divide su composición integrando las salas para atender ciertas cuestiones. Entonces, el propio Consejo de la Magistratura podría perfectamente analizar la idoneidad no desde el punto de vista de a quién se le suple, sino que necesita la Corte como conjunto. Doy un ejemplo usando lo que decía el doctor Buenojara. Vamos a suponer que Miriam Peña era una ministra buenísima que hoy ya no está. Perdimos con ella una juez formada en el ámbito laboral que hoy la Corte no tiene. Podría perfectamente el Consejo de la Magistratura, en el marco de su función constitucional, definir la idoneidad con recuperar una persona formada en lo laboral, perfectamente. O sea, no suplirle a fretes como alguien puntual, sino que la Corte obtenga la formación en lo laboral. Claro. Ese es un tema para nosotros relevante. Y segundo, esa idoneidad tiene que medirse, en nuestra opinión, no con el tomar los exámenes, porque el colegio le pidió al Consejo que evalúe la posibilidad de suprimir los exámenes, sino que pongan la idoneidad enfocada en lo que se le viene criticando a la Corte como cuerpo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que es relevante hoy en día que los ministros de Corte no tengan hijos ejerciendo la profesión. Por usar un ejemplo, vamos a preguntarle a los candidatos si tienen hijos ejerciendo la profesión. O sea, ¿por qué vamos a esperar que lleguen para que la prensa critique después cuando podemos hacer la crítica hoy y no elegir si es que tanto problema supone tener hijos ejerciendo la profesión? O hagamos el ejercicio sobre si esos hijos son personas que trafican influencia hoy. Entonces, medilla si esos hijos tienen o no denuncias, si son estos, si es lo otro, o la audiencia pública está enfocada en ese aspecto. O sea, vamos a ver ya eso de antemano para saber que si estamos eligiendo un ministro con esas características o en esas condiciones, estamos eligiendo un problema. La Corte hoy va a tener, en nuestra opinión, la nominación de una persona que va a completar el siguiente grupo generacional y líderes políticos internos dentro de la Corte para los siguientes fácilmente 10 años. Si es que se elige inclusive una persona más joven, podría ser mucho más. Porque después el doctor Antonio Fretes solamente queda de la vieja guardia el doctor Garay, que estará unos 7, 8 años recién de cumplir los 75 años. O sea que la elección que viene también va a cambiar la política de la Corte, ¿verdad? Pero también César Garay Cuello entró muchísimo después que haya entrado Antonio Fretes en la Corte Suprema. No, y por supuesto. ¿Verdad? Mucho después. Por supuesto. Yo lo único que digo es, nosotros no podemos medir solamente, o el colegio dice, no se puede medir solamente la idoneidad sobre la base de que yo acerté como correcto o incorrecto un inciso en una opción múltiple de un examen. Y preocupa eso porque parece que quieren dorar la píldora y no poner en el tapete de una manera honesta la clase política, la clase dirigencial, hasta incluso muchos formadores de opinión, de que este evento, la elección, designación de un ministro de la Corte, de un fiscal general, de una defensora o defensor general, es un hecho político basado en méritos. Ese hecho político está presente, ¿verdad? O sea, porque es ilógico pensar de que si políticos se ponen de acuerdo para elegir a alguien, no sea un evento político ese. ¿Qué pensás al respecto, doctor Juan Buenojara? Bueno, voy a ir voy a ser más profundo. El grave problema de nuestra justicia, que se pensó que podía ser la solución al Consejo de la Magistratura, es que esta institución nació deforme. ¿Por qué? El Consejo de la Magistratura se creó en España, Italia, Francia, y funciona. El Consejo de la Magistratura elige, controla y destituye a los jueces electos si no cumplen con sus funciones. Pero ¿quiénes son los que integran estos colegios? Los representantes de los abogados y los representantes de los magistrados. Ni un solo político. El único político
es el que preside, generalmente el primer ministro o el ministro de Justicia, pero es al solo efecto de conectar administrativamente al poder, porque el Consejo de la Magistratura se creó para sacar del ámbito de los poderes, de los otros poderes, la elección de los magistrados. Pero acá ocurre al revés. Y acá elegimos, yo te digo una cosa, encontrar 2 senadores y dos diputados en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento. Encontrar un senador y un diputado en el Consejo de la Magistratura, y normalmente con intereses, los únicos realmente, y siempre sostuve eso, y hablaba con mucha fuerza a pesar de que yo tenía un solo voto ahí, son los representantes de los abogados, que surgen de una elección nacional de sus pares, los abogados. Pero acá, cuando el doctor Paciello llevó la idea al Consejo de la Magistratura, enseguida los políticos vieron la importancia y se ubicaron y consiguieron cargos para ellos a lo mejor o para otros políticos, y lo peor de todo, para manejar e instrumentar a los jueces. Doctor Riera, ¿qué opinas al respecto? Porque es una puntualización que el doctor Juan Bueno Jara la viene diciendo hace años atrás. No, sin duda. El problema es que nosotros no tenemos tiempo de hacer una crítica constitucional que cambie eso a la víspera de la elección que se viene. Entonces, con la constitución que tenemos y con los bueyes con los que aramos, con los plazos que nos quedan, ¿qué es lo que tenemos que enfatizar hoy en día? En nuestra opinión, el próximo ministro de Corte tiene que ser una persona que tenga muy claro que entra con un poder político no solamente en el ámbito jurisdiccional, sino en el ámbito político también, porque cuando la Corte dice algo, al ser un órgano supremo, hace política pública. Segundo, es digamos la cabeza que discute el presupuesto con el Congreso. Es la que se sienta en los congresos o en las reuniones entre poderes. Es la que hace un diálogo con los demás poderes en un sistema de separación, pero de recíproco control, cuando le declara la inconstitucionalidad a una ley o a un decreto. Perfectamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros del próximo ministro? Que sepa que va a cumplir no solamente roles jurisdiccionales y roles políticos, pero tiene que darse cuenta que su cargo supone limitación de poder público. Porque su error, Héctor, el error de un ministro de Corte es derecho. Una ley mala puede cambiarse con una derogación de una ley subsiguiente. Un mal decreto puede cambiarse con la derogación de un decreto subsiguiente. Una pésima o una mala sentencia es mala o pésima para siempre, con efecto perpetuo, porque es cosa juzgada. Entonces el próximo ministro tiene que ser una persona que tenga muy claro su rol, no solamente jurisdiccional, sino también político dentro de un Estado republicano y democrático de derecho, poder limitado. Doctor Manuel Riera, como siempre, contundente y claro. Gracias. Vamos a seguir acompañando este proceso. A vos, Héctor, por la invitación cuando quieras. Doctor Juan Bueno Jara, ¿qué opinión respecto a lo que se nos viene? Brevemente, tengo un minutito. Bueno. ¿Más de lo mismo? Es más de lo mismo porque no estamos enfocando. Acá cada partido tiene interés. Y cada partido está procurando llevar un político que le represente y le dé una mano en su momento. Y así no debe funcionar. Y lo más grave, yo creo que hay algunos miembros, ministros de Corte, que son gente decentes y capaces, pero son absorbidos por el sistema. Acá el problema no es ni siquiera la calidad de las leyes, porque una buena ley en manos de un magistrado corrupto no sirve para nada. Una mala ley en manos de un buen magistrado sirve. Acá, y lo sostuve en Panamá hace poco, en Guatemala, en un congreso del Instituto Panamericano del Derecho. El grave problema nuestro ya no son las leyes ni las normas jurídicas. El grave problema nuestro es la falta de control de las autoridades y de las personas que administran justicia. Y llámese jueces, ministros de Corte, Cámara, defensores, fiscales y abogados. Doctor Juan Bueno Jara, como siempre, también muy contundente y claro. Gracias por este aporte, que seguro que hace mucho al debate y el seguimiento de lo que está desarrollándose en el Consejo de la Magistratura. Vamos a ver cómo termina esta historia. A la vuelta al corte, volvemos con más Causa Justa.
seguir analizando al Poder Judicial de distintas voces que tienen que ver obviamente con este proceso electoral. Nos acompaña hoy el distinguido Euclides Acevedo, doctor Euclides Acevedo, candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo estás, Euclides? Bienvenido a Causa Justa. La primera vez que, no que te entrevisto, la primera vez que estás en mi programa en más de 14 años, no sé por qué. La primera vez que estoy en Causa Justa. Sí. Pero Causa Justa me hace acordar del operativo de la invasión a Panamá para la captura del general Noriega. Sí. La operación se llamó Causa Justa y cada vez que veo tu programa, porque sigo con atención el devenir de la purificación del Poder Judicial, Causa Justa, y ya te soco programa. A ver, así se hacen las marcas, así se hacen las marcas. Y mencionaste que observás, o sea, siempre fuiste un gran crítico de todo, pero una persona política, pero que siempre tuviste una visión sobre la justicia. Hoy día, en tu campaña presidencial, en tu papel de candidato a la presidencia de la República, ¿cuál es esa tu visión sobre la justicia que tenemos en Paraguay? Me habrás escuchado en más de una ocasión que nuestra plataforma programática se basa, se sustenta y se proyecta sobre la palabra seguridad. Y decimos que la seguridad es transversal y siempre hago esta aclaración. Nosotros para la seguridad nos vamos a encargar de multiplicar personal policial, perseguir implacablemente a los delincuentes y a la causa de la delincuencia. Y siempre decimos que la cosa no se agota allí. Como la seguridad es transversal, nosotros necesitamos la seguridad jurídica y eso supone purificación del Poder Judicial y purificación del Ministerio Público, que son poderes diferentes al Ejecutivo, pero que por Constitución republicana estamos intercomunicados. Entonces, como el Poder Judicial está bajo sospecha hace mucho tiempo, la sospecha legitimada en algunos hechos puntuales, eso hace que una de mis primeras labores como presidente de la República va a ser negociar con la Corte Suprema de Justicia un proceso de renovación administrativa, jurídica y moral del Poder Judicial. Porque si queremos una nueva república, necesitamos instituciones republicanas estables y, por supuesto, desprovistas de deshonestidad y prevaricato en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Ahora creo que con el doctor Emiliano Rolón tenemos fundamentadas esperanzas, porque creo que le conocemos, es un profesional de primer nivel. Y en el Poder Judicial yo creo que hay también personas en la Corte Suprema con quien se puede negociar un proceso de renovación de todo tipo en el Poder Judicial. ¿Por qué te digo yo suelo prestar atención a tu programa? Porque detrás de los hechos puntuales, el ciudadano común se percata cómo es el proceso dentro del Poder Judicial. Entonces ahí también hay una gran contribución de este programa, que al comienzo pareciera que era solamente para abogados, era solamente para litigantes. Porque a la hora de la verdad, el ciudadano, ¿dónde recurre en última instancia para la protección del Estado? No recurre al ministro de Agricultura ni al ministro de Salud, recurre al juez de primera instancia. Ahí donde el ciudadano se da cuenta si tiene o no tiene el respaldo y la protección de la ley. Y la nueva república tiene un sentido profundamente jurídico, profundamente judicial. ¿Por qué? La democracia es el gobierno de las mayorías, ¿verdad? Sí. La república es el gobierno de la ley. Por lo tanto, este programa no solamente es un pretexto para el debate, sino que es sustantivo y es una causa realmente justa, por no decir una causa irrenunciable, el apelar a la purificación, al exorcismo del Poder Judicial. Está la demonio y del Poder Judicial.
Yo voy a contratar a un jesuita experto en exorcismo para poder, digamos, trabajar en el Poder Judicial. Por eso es que para nosotros esto es muy importante. La transformación de la república que tenemos, la República del Paraguay, pasa necesariamente por el Palacio de Justicia de Sajonia y por los tribunales del país, Euclides. Sin ninguna duda. Te voy a explicar por qué. Porque un país donde no hay justicia, o habiéndola, no es ni rápida ni segura, sino lenta, cara, evidentemente el ciudadano está desprotegido y el Estado tiene una responsabilidad intransferible, cual es la protección de sus bienes, de su hacienda, de su propiedad y de su seguridad personal. Y eso tiene que hacerse a través de la ley. Este es el único país donde lamentablemente se negocia la aplicación de la ley. La aplicación de la ley no es negociable, ni siquiera discutible. Por eso, y de repente llama la atención, cuando en los programas de gobierno se llega a un nivel secundario el tema de la justicia. Si es que está presente, a veces ni siquiera ¿Cómo? está presente. No, y es fundamental, es intransferible además. Parece que de una nueva república a la de Poder Judicial a sopaite. Entonces, eso hay que negociar, pero negociar a la luz pública. No se trata de decirle al ministro de la Corte, ñamoína peape o ñamoína moape. No, hay que crear la carrera judicial, hay que buscar una manera mucho más equitativa para la selección de magistrados. No digo yo que el magistrado se convierta en un monje recoleto. No, va a tener sus diversiones, va a tener sus aficiones, va a llevar una vida en común, pero cuando ejerce el magisterio debe desprenderse de las presiones. Las presiones van a ser inevitables y lo importante no es que no haya presiones, que no ceda a las presiones. Porque no hay peor cosa en este análisis casi filosófico de la situación de nuestra república, de nuestra ley. No hay peor cosa para una democracia y para una república que jueces o juezas temerosos y temerosas, no de la ley, sino de aplicarla. Es terrible. ¿A quién entonces va a acudir el ciudadano de a pie? Que hoy día, según índices de estudios, el ciudadano de a pie, ciudadano de cualquier espectro del país también, no cree en la justicia, no cree en la institucionalidad, no cree en la diosa Astrea, no cree que la diosa Astrea esté vendada y que aplique la ley a todo por igual, no cree. Y es preocupante eso, y eso se va agravando año a año, Euclides. Pero Héctor, ese pico Hueroviata, si él es el primer damnificado de ese comportamiento irresponsable del magisterio, de un juez. ¿Por qué? Porque el juez le teme más a la presión política o a la presión mediática que a la propia ley. Entonces la ley está como un recurso aleatorio cuando debe ser fundamental. Por eso el entrenamiento, la profesionalización de la magistratura es indispensable, porque la ignorancia es la compañera más fiel de la corrupción. Por eso el magistrado tiene que estar seguro de que su carrera no depende del buen humor del político, del Consejo de la Magistratura, ni del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por eso nosotros hablamos que en la nueva república vamos a tener que irremediablemente apelar a la reforma del Estado, por lo tanto a la reforma constitucional, porque necesitamos un nuevo orden, una nueva cédula de identidad. Yo puedo reformar, yo puedo calafatear el Poder Judicial negociando con magistrados honestos, pero no va a ser suficiente, porque las causas de la corrupción y de la falta de justicia en el Poder Judicial son causas mucho más profundas. Entonces hay que revisar, hay que debatir, y yo te puedo asegurar que este programa se va a convertir en un programa clave cuando tengamos que hacer la convocatoria a una nueva constituyente, que entre paréntesis tiene que ser el resultado de un pacto, de un debate nacional de mucho tiempo. Espera, señor Euclides Acevedo, doctor Euclides Acevedo, me acaba de deslizar algo.
te estoy escuchando que para vos un planteamiento necesario es la reforma de la Constitución Nacional. Sí, señor. ¿Tenemos que convocar a una Convención Nacional Constituyente? Sí, pero aclaro. A ver. Esa convocatoria tiene que ser un mero trámite después de un largo debate y una larga discusión del modelo de país que queremos. Entonces vamos a tener que recurrir a los que más saben del derecho y decirle, démosle una identidad jurídica a este modelo de país que hemos debatido y hemos discutido entre todos. No puede ser que de una Asamblea Nacional Constituyente, con este código electoral, que va a salir cualquier cosa, va a salir una constitución, va a salir un mamotreto, no va a salir una... Vamos a imitar lo que se hizo en distintas partes del mundo. Se convoca a los que más saben y después se pone a consideración de la ciudadanía. Y entonces la constituyente va a ser de mero trámite y el constituyente no tiene que cobrar ni un guaraní. No tiene que ir por el sueldo y no tiene que estar ahí un año, sino que tiene que estar un mes como mucho para poder legitimar lo que se ha debidamente discutido con los que más saben del derecho. Y acá tu programa tiene que estimular y examinar no solamente a los políticos, sino que a los juristas, si efectivamente la nueva Constitución responde a las necesidades sociales. Porque ¿qué es una Constitución? Es un pacto entre los ciudadanos, es un acuerdo entre los ciudadanos. No puede ser una constituyente que divida al país. La constituyente y la Constitución tiene que ser un elemento de unión de los paraguayos alrededor de un modelo de país que queremos soberano, independiente, justo, equitativo y con justicia social. Para vos es clave entonces. Irrenunciable, o si no, no tendremos nueva república. Vamos a tener igual que lo mismo. Y ahí la diferencia que nosotros tenemos del resto de los candidatos. El resto de los candidatos es más que lo mismo. Uno apuesta por el continuismo y el otro por la alternancia. Nosotros apelamos por el cambio. Nosotros no solamente queremos desalojar al inquilino, queremos echar la casa y construir algo nuevo. Y entre todos, estamos viniendo de una guerra que es la pandemia. Estamos viniendo de una democracia electoral interminable. Tayaguarecoño la democracia política de Hueteri, porque hay una crisis de representación. ¿Te sentís representado por el Parlamento, Héctor? Yo no. ¿Tenés como ciudadano de a pie, como dijiste recién, la confianza en la justicia? Y no. Estamos en un mundo de sospecha, estamos en un mundo de incredulidad, entonces eso hay que sacudir, eso hay que sacudirlo entre todos. Por eso mi gabinete va a ser un gabinete tricolor, voy a tener a los mejores ministros del Partido Colorado, a los mejores ministros del Partido Liberal, obviamente del Frente Guazú, y alguna individualidad relevante que tenga la doctrina del servicio, porque tenemos que renovar. Euclides Acevedo, realmente un verdadero placer, ¿eh? Un verdadero placer. Estas palabras tuyas van a causar un cierto efecto y a mí me dan tema para hablar todo el año. No podemos seguir pidiendo una república, como vos decías, moderna, efectiva, para todos, sin comenzar a debatir otra vez con relación a la Constitución Nacional. No hay nada, eso no tiene ninguna manera de ser discutido eso. Euclides Acevedo, un verdadero placer, querido. Igualmente, ahí está. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.